Hola, mi nombre es Wilhelm Mosenfeld. Fui un capitán del ejército alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, y esta es mi historia. Tal vez nunca hayas escuchado hablar de mí, pero si viste la película, El pianista, sabrás quién soy. Yo nací en un pueblito alemán llamado Magenzell, el 2 de mayo de 1895, en el seno de una numerosa familia católica, con fuertes principios tanto espirituales como morales. Tuve una infancia y juventud apacible y alegre, gracias al cariño de mis padres. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, me enlisté en el ejército alemán, con solo 19 años, regresando a mi hogar malherido en 1917. Por fortuna, logré salvar mi vida, retirándome del servicio militar, y dedicándome a ser profesor, en mi comunidad. Los años pasaron, Alemania perdió la guerra, quedando más que en la quiebra. En 1920, me casé con mi amada novia, Anne-Marie Grommachert, con quien tuve 5 hermosos hijos, que eran mi adoración. Éramos una familia humilde pero feliz. Los años pasaron. En 1933, llegó al poder de mi amado país, cierto personaje de bigote gracioso y palabras motivadoras, así como esperanzadoras. Tengo que reconocer, que no solo a mí, sino a la mayoría de alemanes, nos endulzó el oído, creyéndole toda esa sarta de cosas que solía decir en sus discursos. Tanto que, quedé más que convencido de que este nuevo líder, llevaría a Alemania a la victoria y a la prosperidad. En 1935, me afilié al Partido Nacional Socialista. Pero, debo confesar, que había algo de su ideología que no me convencía por completo. Algo no estaba bien. Pronto me daría cuenta de la realidad. Durante ese tiempo, fui criticado por muchos compañeros de partido, pues a diferencia de la mayoría, yo no era un fanático de Adolfo Hitler. Además, seguí practicando el catolicismo. Cosa que no era bien vista por los partidarios de la esvástica, pues veían a Hitler como un dios. En agosto de 1939, con 44 años de vida, fui llamado a integrarme al ejército alemán, así que con el dolor de mi corazón, dejé a mi linda esposa y mis hermosos hijos, volviendo de nuevo a portar el uniforme. Si hubiera sabido los horrores que vería, así como que nunca volvería a ver a mi familia, creo que jamás hubiera regresado al ejército. Luego de un rápido adiestramiento, fui ascendido a sargento y enviado a Polonia, a una región llamada Barianis, donde se construía un campo de esos, que el gobierno alemán utilizaba para llevar a gente considerada como inferior o problemática. En este caso, sería poblado con prisioneros de guerra y rebeldes polacos. Yo no estaba nada de acuerdo con esos lugares, pero, solo era un simple sargento. No podía hacer mucho contra ese horrible sistema. A diferencia de mis compañeros, yo simpaticé con los polacos e incluso con los judíos, a quienes veía como seres humanos a la par mía. En aquellos niños inocentes, veía a los míos propios. Así que importándome un bledo, solía hacerles algún cariño, regalarles algún dulce, e incluso llegué a cargarlos en mis hombros. Hubiera podido hacer más, pero tenía que ser cauteloso. Mi familia estaba de por medio, así como mi integridad. Aún así, buscaba la forma de ayudar a esa gente en desgracia, mientras me desilusionaba más del régimen de Hitler. Un día de tantos, encontré a mi paso una chica judía, la cual estaba embarazada. Ella lloraba desconsoladamente, pues su novio y padre de su hijo, había sido enviado a un campo de concentración. Yo bien sabía cómo acabaría esta situación, así que le pregunté el nombre de su novio, logrando liberar al futuro padre de tan cruel destino. Conforme pasaban los días, se podía ver más y más miseria, sobre todo en los guetos judíos. Gente con pies descalzos y harapienta, niños desnutridos y hambrientos era el pan de cada día. Me partía el corazón ver esa situación provocada por nosotros los alemanes. Durante ese tiempo, yo logré hacer muy buenos amigos entre los polacos. Uno de ellos era un sacerdote católico, a quien yo visitaba a escondidas para escuchar la misa dominical, pues estaba estrictamente prohibido que los soldados tuviéramos religión. Solo Hitler debía ser nuestro Dios. Un día, la Gestapo detuvo al cuñado de mi amigo sacerdote, sentenciándolo a pasar sus días en un campo de concentración. Mi amigo me puso al tanto de la situación de su familiar. Inmediatamente fui a la estación de trenes, donde embarcaban a los prisioneros, rumbo a estos lugares. Inventé que necesitaba un prisionero para un trabajo, y que lo elegiré al azar. Escogiendo, claro, al cuñado de mi amigo, librándolo de un triste final. En junio de 1940, ya con el grado de teniente, fui trasladado a Varsovia. Para esos entonces, estaba más que decepcionado de Hitler, su ideología y su partido. No podía expresar a voz en cuello lo que sentía al ver tantas injusticias. Más le escribía a mi esposa, lo que en realidad pensaba de Hitler y su régimen.
Sabía que como nación éramos peor que una pandemia, y que tarde o temprano, recibiríamos nuestro castigo. Yo estimaba a los polacos genuinamente, tanto que me esforcé en aprender su idioma. Asimismo, seguí yendo a escondidas a la iglesia, a escuchar misa. También me propuse ayudar y rescatar a todos los polacos que pudiera, cristianos y judíos por igual. Entre las personas que ayudé, estaban el sacerdote Antoni Sesiora, quien era buscado por la Gestapo, pues era miembro de la resistencia polaca, así también a un judío llamado Leon Groam, quien logró escapar del espeluznante campo de Treblinka. En ambos casos, les logré conseguir documentos falsos. En 1943, el gueto judío de Varsovia fue, literalmente arrasado por los alemanes. No podía dar crédito, hasta donde llegaba la hazaña y maldad de mis compatriotas. Era de locos ver cómo los inteligentes alemanes acababan con la vida de inocentes, solo porque, supuestamente eran inferiores a nosotros, aunque, yo jamás vi esa supuesta inferioridad. A mediados de noviembre de 1944, ya con el grado de capitán, tendría un encuentro más que extraño, con un joven y desarrapado judío. Recuerdo que fui a dar una vuelta, en una casona abandonada, pues pensábamos usarla para convertirla en un cuartel militar. Al entrar en esta, iba yo solo, de pronto que escuchó un extraño ruido. Al principio no le di mayor importancia, pues pensé que se trataba de algún perro o gato que estaba escondido en aquel lugar. ¿Cuál fue mi sorpresa al contemplar la figura casi esquelética de un joven más que asustado, llamado Uladek Spielmann? Al interrogarlo, me dijo que era pianista, a lo que le pedí amablemente que tocara una pieza. Aquel joven temblaba tanto de miedo como de frío, pues, el invierno se aproximaba, haciendo que hubiera una temperatura casi gélida en el ambiente. Conduje a Spielmann hasta donde había un piano. Él tocaría para mí, Balada, número 1, de Chopin. Quedé conmovido ante tal demostración de talento. ¿Cómo era posible que un pianista de esa categoría estuviera en tal estado? A partir de ese día, procuraba llevarle comida diariamente, así como mantas y alguna que otra medicina, todo envuelto en periódicos. Claro, todo esto a escondidas. Si mis superiores se hubieran dado cuenta que estaba ayudando a este joven, o a cualquier otro judío, seguramente me hubieran sentenciado a la pena capital. Un mes después de conocer a Spielmann, tuvimos que, literal, evacuar Varsovia, pues el ejército ruso se acercaba, y no con la intención de darnos de abrazos, sino de borrarnos del mapa. Así que visité a mi amigo Spielmann por última vez, obsequiándole mi abrigo, pues el invierno en Polonia suele ser muy riguroso. Después de esto, huimos rumbo al poblado de Blony, donde mi tropa junto conmigo, fuimos capturados por los soviéticos. Estos nos tentaron el corazón, sentenciándonos a 25 años de trabajos forzados, por crímenes de guerra. Muchos polacos, entre ellos judíos, intercedieron por mí, intentaron convencer a los rusos que yo era una buena persona, que incluso les había ayudado, argumentando que era el único ser humano con uniforme alemán. De nada valió sus súplicas. Los soviéticos inflexibles simplemente dictaron su sentencia. Mi delito, portar un uniforme alemán. Durante los siguientes 6 meses, los rusos querían que yo me declarara culpable de tales crímenes, así que me torturaron hasta el hartazgo. Mas yo no lo hice. Por desgracia, tanto maltrato físico afectó mi salud, tanto que, el 13 de agosto de 1952, con 57 años, me iría de este mundo, debido a una ruptura de la aorta torácica, en un campo de concentración próximo a la ciudad de Stalingrado. Yo me fui feliz, pues, sabía que iría a un lugar mucho mejor, y con la satisfacción de haber ayudado a aquellos seres humanos sin desgracia. Lo único que me dolía, era dejar sola a mi Anne Marie, y a mis hijos. Años después, la misma vida me haría justicia. Pues en el año 2000, se estrenó la película biográfica, El pianista, donde se recrea el encuentro entre mi amigo Spielmann y yo, en esa casona de Varsovia. En 2008, el Estado de Israel me concedió el título de Justo entre las Naciones, un reconocimiento que se le otorga a aquellos extranjeros que ayudaron de una forma u otra a los judíos, durante el tiempo del nazismo. Ahora que conoces mi historia, sabes que no hay seres humanos superiores por cuestiones religiosas, raciales, de género y demás estereotipos. El humano superior es aquel que es capaz de darlo todo por sus semejantes.